Hola, soy Marvin y bueno, este es mi primer creepypasta, pero antes de empezar les presentaré a mis ayudantes XDDD. Hola, soy Axel y me gusta aparecer en los vídeos de Marvin XD. Hola, soy Zero y tengo la mejor voz XDDDDDD. Hola, y yo soy el mago del tiempo y si me molestan los haré volver a ser bebés y no diré XD. Bueno, voy primero y no pondré scrammers porque me hacen enojar XDXDDD. Quienes presenciaron la tragedia, aún sufren escalofríos al recordarlo, y como no, si la mayoría eran madres, padres y hermanos de los desafortunados. Era una tarde de agosto, calurosa y tranquila en Campamento Río de Janeiro. El río, a causa de la sequía veraniega, no estaba profundo y de la usualmente fragorosa cascada apenas caían unos tímidos chorros, los necesarios para no secar el pedregoso lecho. Estaba por anochecer y a la luz del ocaso la congregación entonaba dulces cánticos espirituales, mientras por la ribera desfilaban 5 jovencitos ataviados en uniformes blancos y verdes sobre los que relucían las meritorias insignias de los conquistadores. Todos ellos sonreían nerviosos cuando se adentraron en las frías aguas, que apenas les cubría las rodillas. El pastor los siguió Biblia en mano, dispuesto a celebrar el bautismo. Los cánticos cesaron para cederle la palabra al ministro del Señor y justo cuando iba a abrir la boca, un sordo estruendo desde la cima de la cascada ensombreció el ánimo de todos los presentes, quienes con expectación dirigieron su mirada hacia el punto mencionado para descubrir qué estaba pasando y durante unos segundos, tan solo pudo oírse el débil eco de aquel ruido. Entonces ocurrió: por la cascada se precipitó una avalancha de agua turbia, barrosa, que arrastraba consigo filosas piedras y troncos de árboles de considerable tamaño que convirtieron la caída en un furioso remolino que desmadró el cauce. La muerte se desplazó vertiginosamente. Ni los conquistadores ni el pastor lograron alcanzar la ya inundada orilla, pues antes de dar el primer paso ya habían sido derribados por la corriente que los arrastró hasta el fondo. Los de la orilla también cayeron, pero fueron expulsados hacia afuera. Los gritos de los infelices impregnaron el aire. Manos, pies y cabezas ensangrentadas se asomaron por entre los remolinos de la luz, sacudiéndose con desesperación antes de ser ocultados de nuevo por el lodo. Durante 5 minutos, todo fue confusión. Luego, el río recobró su pesadez, aunque no la transparencia de sus aguas. Durante días fueron buscados los cuerpos, pero no hallaron siquiera jirones de ropa. Extrañamente lo único que pudieron hallar fue la arruinada Biblia del predicador, que se atoró entre las ramas de un árbol que se arqueaba sobre las aguas. Pero no hubo cadáveres que enterrar, tan solo un misterio que perduraría a través de los años, pues nadie nunca pudo determinar qué había provocado aquella ola gigantesca. Y así, la triste noticia que ensombreció los titulares terminó por convertirse en una más de las leyendas urbanas que los acampantes de Janeiro contaban en sus noches de insomnio. Fue así como me enteré de ella, una viernes en la noche, en una cabaña atestada de desconocidos que achacaban aquella tragedia a las malas artes del diablo, la versión que la iglesia marcó como oficial para las siguientes generaciones. Aquella noche de diciembre, tras oír cuentos insanos sobre niñas fantasmas que acechaban los baños de los varones, o de susurros que provenían de la oscuridad, me lo pensé 2 veces antes de ir a orinar, pero como tampoco quería pasar la vergüenza de sufrir un accidente, me armé de valor y salí a los sanitarios, que se hallaban a menos de 50 metros del dormitorio. Hacía un frío de los 1000 demonios y el viento era algo fuerte, lo cual provocaba que los árboles se mecieran violentamente, aumentando el aspecto sombrío de los corredores sin luz. Oriné deprisa, mirando de reojo continuamente por si el infantil espantajo hacía acto de presencia, pero afortunadamente no fue así. Todavía temblando de frío y miedo opté por no lavarme las manos y apuré mi regreso a la cabaña, no sin antes mirar involuntariamente a mi alrededor y un poco más allá. El alma se me fue a los pies cuando mis ojos se detuvieron frente al edificio que servía como comedor afuera, junto a las puertas, formados en una perfecta fila india, 5 muchachos ataviados con un pantalón verde y una camisa blanca repleta de insignias esperaban, como hacíamos nosotros cada mañana, que nos permitieran acceder al desayuno. Tenían todos las miradas perdidas y en sus rostros había rasguños sangrantes provocados por las filosas piedras del fondo del río. ¿Te ríes de tu obra, verdad? Pensé y temiendo recibir una respuesta, puse pies en polvorosa. No sé cómo hallé el camino, pero corrí velozmente hacia la cabaña, donde casi entré de un salto, cerrando con un portazo. ¿Se te apareció la niña?, preguntó uno de los muchachos tras una carcajada. Tardé mucho en recuperar el aliento, sudaba frío y quería vomitar. Todos me miraban entre divertidos y atemorizados, murmurando cosas entre ellos, sin saber qué pensar al respecto.
Finalmente, mis pensamientos se aclararon en medio del espanto. El diablo les manda saludos. Solté secamente imponiendo silencio. Me escurrí hasta mi litera y me envolví en las sábanas, negándome a cerrar los ojos para no mirar a esos demonios transfigurados en niños, cuyos rostros espectrales se asomaban ya por las ventanas del dormitorio. Sí, y ahora voy yo. Todo comenzó en Tedbury, una pequeña localidad de cierta campiña inglesa situada a unos 40 minutos de Oxford. Se dice que allí, hace muchos años, vivía una chica de deslumbrante belleza llamada Mary Ann Sawford. Sus cabellos eran largos, ondulados y de un dorado semejante al oro, su cuerpo era todo un monumento y su rostro tenía facciones tan bellas y finas que parecía el rostro de un ángel. Por todo ello Mary Ann estaba acostumbrada a ser el centro de atención, un imán que por donde iba monopolizaba las miradas masculinas y que, con una sola mirada de sus ojos azul zafiro, era capaz de hacer que cualquier chico del pueblo caiga rendido a sus pies. Pero su apariencia era solo el bello envoltorio de un alma insensible y algo cruel. Detrás de su rostro angelical latían una soberbia y una arrogancia sin límites, pues Mary, cegada por la vanidad y la superficialidad, creía que por ser tan hermosa era superior a los demás, mirando casi siempre con desdén a las otras personas, particularmente a aquellas que no habían tenido la suerte de ser tocadas por la belleza. Fue así que aquella detestable actitud de Mary consiguió que, con el tiempo, la envidia que las chicas del pueblo le tenían acabase por transformarse en una peligrosa combinación de celos y odio. En su crueldad, Mary Ann encontraba un gran deleite en amargarle la vida a una chica jorobada de nombre Elizabeth. La trataba con apodos, le lanzaba bromas denigrantes, la dibujaba, entre otras cosas, y todo eso durante años. Un día cruzó los límites y humilló fuertemente a Elizabeth delante de Robert, el chico que Elizabeth amaba. Esa noche Elizabeth lloró y juró que ya había sufrido demasiadas humillaciones y que era hora de hacer justicia y vengarse de Mary Ann. Quería hacerle algo horrible sin importar las consecuencias, algo que le haga pagar por haber adoptado por tanto tiempo la actitud aborrecible de la niña mimada en la que se había convertido. 3 días más tarde Elizabeth fue arrestada después de lanzar una sartén de aceite hirviendo al rostro de Mary. Mary Ann sobrevivió, incluso conservó la vista, pero el precio fue muy alto, tan alto que ella habría preferido morir. Su rostro angelical quedó tan desfigurado por la severidad de las quemaduras que parecía el de un monstruo infernal, su pecho y su cuello habían quedado en un estado lamentable y había perdido una buena parte de su dorada cabellera. Dicen que la primera vez que vio su nuevo aspecto estuvo toda la noche gritando, y que entró en una crisis nerviosa tan terrible que sus alaridos estuvieron resonando por gran parte de Tedbury hasta casi entrada la mañana. Jamás volvió a ser la misma, se había transformado en un ser traumatizado y atormentado. Pasaba todo el tiempo encerrada en su casa, no permitía visitas. Cubrió con viejas sábanas todos sus espejos para así evitar el suplicio de mirar su horrendo aspecto. Pasaba horas enteras peinándose el poco pelo que le quedaba mientras se repetía una y otra vez que era la chica más bella del pueblo. Cuentan que si pasabas cerca de su casa podías casi siempre oírla sollozar, incluso dicen que a veces por las noches se ponía a gritar como loca. Con el tiempo fue enloqueciendo cada vez más, aunque no permaneció mucho tiempo más entre los vivos, ya que después de que perdiera su belleza un día, incapaz de seguir aguantando su suplicio, Mary destapó uno de sus espejos y, al ver su monstruosa imagen, comenzó a gritar, rompió el espejo y luego se cortó las venas con uno de los pedazos del afilado cristal. Pasados unos días encontró su cuerpo desangrado encima de los pedazos del espejo. Cuentan que nadie acudió a su funeral, el odio y envidia que había despertado en vida la habían dejado sola en sus últimos momentos. Con el paso de los años empezaron a nacer extraños rumores en Tedbury, se decía que el espíritu de Mary Ann estaba penando y que hasta se podía invocar. Todo lo que había que hacer era estar solo en tu casa de noche, escribir el nombre de Mary Ann en un espejo y luego acostarte. Supuestamente, a la mañana siguiente encontrarías el espejo roto y verías que tu reflejo ha desaparecido para siempre, y en su lugar aparecerá el rostro quemado de Mary Ann en cada espejo a tu alrededor. El espíritu te estará vigilando desde el más allá mientras se peina su raída melena.
En un comienzo creerás que se trata de alucinaciones, pero luego la verás cada vez más en el cristal de la ducha, en el vidrio de la ventana, en la pantalla del ordenador, en tus sueños, mas solo tú podrás ver el rostro aterrador de Mary Ann. Nadie más lo verá, y si lo cuentas los demás pensarán que estás loco, y al final, tarde o temprano, acabarás tan trastornado como la propia Mary Ann. Seguirás viéndola hasta que un día te hartes y rompas uno de los malditos espejos en que Mary Ann te observa peinándose. Pero cuidado el día que hagas eso, ten por seguro que morirás, ya que Mary Ann enfurecerá y mientras duermes poseerá tu cuerpo y te obligará a suicidarte cortándote las venas con los afilados restos del espejo, igual que ella se quitó la vida abandonando su sufrimiento en este mundo. Bueno, creo que con eso acabamos. Vean la siguiente parte. Adiós.